ámbito tan tratado. Hay mucha gente que anda mirando los temas constitucionales, que anda mirando otras áreas de la reflexión que nos ha hecho la pandemia. Pero este en particular me pareció tan interesante la invitación. Y yo me quería referir, yo estoy trabajando actualmente en el sistema sanitario, en este momento estoy en el sistema sanitario más bien vinculado a los prestadores privados, pero hoy estamos todos remecidos por la pandemia. Y este tema en lo particular, hoy la sensación que tiene el mundo sanitario, las instituciones y las personas que trabajan en él, es una mezcla bien particular. Y me quiero referir al tema de las personas, al tema de los equipos de trabajo y los profesionales de la salud en primer término, porque me parece que es muy crucial en esto. La primera cosa que quiero decir es que los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, tecnólogos, en fin, todos los profesionales de la salud, eh, primero estamos viviendo en un momento de elevada incertidumbre. O sea, el problema de salud al cual estamos enfrentados es un problema de salud nuevo, en que todos los días salen publicaciones que estamos atiborrados de información, información que es muy preliminar, por tanto niega la información preliminar que hace 5 minutos estaba publicada. Cualquiera puede encontrar elementos para defender cualquier postura, porque uno puede encontrar en la literatura desde trabajos que son pequeños, y puede encontrar justificación para cualquier conducta, ¿cierto? Por tanto, es vivir en un espacio de mucha incertidumbre. La segunda es que nos retrotrae a enfermedades infectocontagiosas, que era un periodo que ya habíamos pasado dentro del sistema sanitario. Las últimas enfermedades infectocontagiosas que ha sido tema para nosotros, por cierto, el VIH, pero que es una enfermedad crónica, en fin, y por cierto, en Chile en lo particular, tuberculosis, y en la década de los 90 lo que tuvimos con el cólera. Pero lo que estábamos acostumbrados y el desafío que teníamos enfrente en la cosa más tradicional eran las enfermedades crónicas, que le llamamos no transmisibles, y ahí hay una discusión de no transmisibles porque son muy transmisibles culturalmente. Por tanto, todo esto del aislamiento y las capacidades que tenemos, ¿cierto?, de convertir esta enfermedad en una construcción teórica en que alejamos a la capacidad de comunicarnos, ha sido otro componente tremendo. O sea, todo lo que habíamos caminado para acercar a las personas centralmente en el sistema sanitario, hoy es el aislamiento social, es las EPP, todos los elementos de protección personal que alejan, no solo visualmente, sino que hacen una interferencia tremenda en la comunicación con las personas, ¿cierto? El aislamiento al cual son sometidos las personas que tienen este problema de salud en su problema de salud, cuando están hospitalizados, cuando están en observación, incluso cuando fallecen. Entonces, toda esta construcción teórica que habíamos hecho de poner centralmente a las personas y a este individuo que era portador de un problema de salud y acompañarlo, seguirlo, comunicarlo, ese patrimonio de herramientas que habíamos construido, hoy, enfrentado a este problema de salud, se vuelven insuficientes. Insuficientes. Entonces, tenemos un problema de salud nuevo, un problema de salud que tenemos mucha información, que es muy preliminar esa información, y que más encima nos cambia la forma de relacionarnos en la atención del problema de salud, en el proceso de atención. El otro elemento de las personas que a mí me parece que tenemos que contextualizar es que las personas que padecen este problema de salud, ¿cierto?, son esos ciudadanos que venían enojados de hace un rato. Entonces esos ciudadanos que estaban enojados hace un rato y que el 18 de octubre pasaron las cosas que pasaron, ese mismo ciudadano tiene que nuevamente confiar en el sistema sanitario, tiene que confiar en la información del sistema sanitario, tiene que hacer las cosas que el sistema sanitario le propone, y este ciudadano estaba enojado porque exactamente pensaba que el sistema sanitario le jugaba chueco, que el Estado le jugaba chueco, que la lista de espera, capaz que habían ahí unos enredos, que no era tan transparente, que le escondían la pelota cada rato. Y entonces ese ciudadano es el que porta este problema de salud nuevo, con incertidumbre, ¿cierto? Y por otro lado, no
las personas que trabajamos en salud, ¿cierto? Hay un discurso hoy que a mí me parece que es muy peligroso, que es el de los héroes. Los héroes son personas individuales, ¿eh? No son equipos. No es que aquí tengamos un equipo, estamos llamando a esta conversación responsable de los equipos, esta conversación del autocuidado, sino que estamos llamando a los héroes. Y los héroes no tienen estandarización de las prácticas. Los héroes se imaginan, se inspiran y hacen cosas particulares, creyendo en su valor propio, ¿cierto? Entonces a mí me parece que ese razonamiento de los héroes sometidos a una batalla genera aún más en este contexto lo que yo llamo un contexto de mucho riesgo. Y en ese contexto de riesgo de las personas que atendemos, de las personas que somos los cuidadores y que estamos enfrentados a todas estas variables y más encima nos ponen un poncho de que somos heroicos y que estamos en una batalla y que esto es la vida o la muerte, lejos del lenguaje de la austeridad, de la reflexión, del autocuidado, del trabajo en equipo, ¿cierto? Nos pone en una situación muy crítica. Y al lado de esto, que son las personas, tenemos algunos factores que a mí me parece que tenemos que levantar. Uno, el uso de tecnologías, que a mí me parece que ha sido fascinante, pero que tampoco teníamos regulaciones acerca de esta tecnología. O sea que estas tecnologías... El micrófono abierto. Sí, apágalo. Ya. Un poquito, espera un poquito. Espera un poquito, que se... Begoña, que se paró ahí. No se escucha. Begoña, ¿puedes hablar? Sí, ahora Dale. sí. Sí, ahora sí. Vale, lo que quería decir es que la tecnología es otro de los invitados en este periodo, y la tecnología, que es una tremenda herramienta para que nosotros podamos resolver problemas de salud, lo que ha ocurrido también es que se compone de un tremendo desafío, pero con riesgo, porque no tenemos suficientes regulaciones sobre el uso de la tecnología. Entonces, cuando usamos teleasistencia, telemedicina, pero usamos el WhatsApp, usamos toda la infraestructura precaria del punto de vista tecnológico, ponemos en riesgo también elementos de la atención, del proceso de atención de salud. Y el cuarto que me quería referir es la institucionalidad. La institucionalidad, hay una institucionalidad privada y otra pública, pero hay una grande, que es la institucionalidad que el Estado de Chile le ha dado, y yo creo que bienvenida a los temas de acreditación y la superintendencia, porque yo creo que ese ha sido un factor protector. Las conversaciones que hoy se pueden sostener dentro de organizaciones privadas y públicas es distinto gracias a que hay protocolos, es que hay determinados mínimos que se tienen que cumplir. Y yo creo que ese factor ha sido un factor que ilumina un poco más esta conversación, o si no, no nos pilla con este proceso de acreditación de calidad y de los procesos de calidad. Yo, que soy bien crítica a él, en que pienso que debería tener más indicadores de resultados, yo tengo una mirada crítica, creo que sienta un basal que nos protege. Y en el caso de las instituciones privadas, dado que ellas estaban instaladas en este mismo discurso de la acreditación, les da una cierta institucionalidad. Los que conocemos la atención privada, tanto como la pública, sabemos que las instituciones privadas tienen menos institucionalización de sus prácticas, que los médicos y los profesionales en general actúan más individualmente, que la discusión colegiada, ¿cierto?, salvo en algunas instituciones se puede dar, en las grandes, en instituciones más pequeñas, privadas, cada médico es responsable de sus actos. Su vínculo con la institución es un vínculo más bien, no es ni siquiera contractual, sino que hace prestaciones como parte de una sociedad, y por tanto, lo que quiero decir es que en las instituciones privadas el riesgo es mayor, dado que su institucionalidad es un poco menor a las organizaciones públicas. Pero dado este proceso de acreditación, yo creo que sentó las bases para que haya un mínimo que permita enfrentarlo mejor. Así que dado eso, yo lo que quisiera decir es que ha sido un proceso bien difícil,
que el ministerio ha tenido que cada 2 días sale una resolución distinta que pretende estandarizar conducta. El uso de las EPP ha tenido varias de estas resoluciones, de estas regulaciones. O sea que la herramienta del Estado ha sido más bien en el plano de las regulaciones y normativas, pero en el plano de la seguridad y de disminuir los riesgos, hay factores clave que yo siento que tenemos que aprender en esta pandemia. Uno es cómo cuidamos la autoridad sanitaria y cuidamos la confianza de las instituciones en la autoridad sanitaria, que se ve disminuida a partir de que las decisiones que se van tomando, algunas se echan para atrás, otras para adelante. Eso perjudica el ambiente de la credibilidad y por tanto de la sensación de seguridad, porque todos estos actores que estamos actuando en esta pandemia, en términos de la responsabilidad que hacemos y el riesgo al que estamos sometidos, tiene un contexto que es el contexto Chile, y eso genera un espacio de mayor, de sensación de mayor riesgo y de miradas más individuales en vez de colectivas. ¿Qué echa uno de menos? Que estas conversaciones, las conversaciones sobre los riesgos, cómo aplacar los riesgos, no solo desde lo normativo, sino que desde las prácticas, ha estado ausente. O sea que lo que quiero decir es que hay un camino que no ha sido explorado, que es la conversación entre las organizaciones y sus buenas prácticas y sus prácticas más seguras, y qué es lo que han aprendido y qué dudas tienen entre organizaciones y prestadores públicos, entre organizaciones y prestadores privados, entre esos y la superintendencia. Falta ahí la generación de un cierto conocimiento, ¿cierto?, para ir segurizando y generando más prácticas estandarizadas que sean evaluables y mejorables. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Begoña, muy interesante. Si te parece, Hugo, te damos la palabra por tus 10 minutos, te voy a dar el micrófono. Dame un segundo. Ahí se me escucha bien allí, ¿sí? Sí, súper bien, súper bien. Adelante. Bueno, hola a todos. Primero que nada, o antes que nada, agradecer a Tomás, a Eduardo, y especialmente a Manuel por la invitación a conversar sobre estos temas. Yo la verdad es que he participado poco en foros de este tipo porque ha habido bastante ruido por ahí en redes sociales, y normalmente me había retraído, pero me parece que algunas cosas hay que decir, y como decía Begoña, creo que es muy productivo que empezamos a intercambiar conocimientos en relación, sobre todo información, que es lo que sabemos, que me parece que es el problema grave que lleva consigo este COVID-19. Entonces, bueno, sin más, yo tengo un par de ideas para compartir con ustedes, porque desde el punto de vista jurídico, el tema del virus se puede enfrentar desde diferentes puntos de vista o desde diferentes ángulos. Inclusive desde la especialidad de la responsabilidad civil hay varios ángulos. Se ha hablado, por ejemplo, de COVID y contratos. Si es el COVID una fuerza mayor, luego se ha dicho, bueno, ¿y qué pasa con los contratos médicos? ¿Serían afectados por esta fuerza mayor? Y allí yo creo que en términos técnicos hay que entrar rápidamente a descartar estas aproximaciones generales que no aportan nada, ¿no? El COVID no es fuerza mayor. Fuerza mayor es una institución jurídica que tiene unos requisitos que si uno los verifica y los prueba en un juicio, pues entonces producirá sus efectos. Entonces el hecho de que haya un virus dando vueltas no hace que todos los contratos, por definición, sean excusados de cumplimiento porque aparecería esta fuerza mayor, que es como en algún momento se presentó el asunto. Distinto es el caso si el prestador, como el caso del médico, que es una prestación personalísima, si es que además se ha pactado de esa manera, se contagia o es COVID positivo. Bueno, allí podría hablarse derechamente
de caso fortuito, o si es que hay un acto de autoridad que cierra el establecimiento, que impide la prestación. Pero yo creo que el ángulo más interesante, más importante a tratar, o desde el cual mirar esta cosa, es desde los estándares de conducta. Es cómo vamos a determinar qué es lo que podríamos exigir del sistema de salud en general, de los prestadores institucionales y de los prestadores individuales, y del personal médico y paramédico, e inclusive del administrativo que va o está gestionando esta crisis. Y aquí es, desde el punto de vista de la responsabilidad, al menos la situación es muy compleja, porque nosotros, para fijar estándares, necesitamos conocimiento, y estamos frente a un virus del que sabemos muy poco. Pero también es cierto que hoy sabemos poco de ese virus, pero sabemos mucho más de lo que sabíamos hace un mes. Entonces, en la fijación de estándares, nosotros vamos a tener que estar atentos a el momento exacto en que se produjo la actuación que nosotros querramos evaluar para poder determinar si ahí hubo una acción reprochable en cuanto no se ajusta al estándar de la lex artis o de la buena práctica médica. ¿Ven? Entonces, yo recuerdo, y aquí no quiero decir nada científico, solo lo estoy tomando como un ejemplo, de cómo los hospitales españoles, cuando empezaron a tener saturación, en un principio no aplicaban masivamente antiinflamatorios, o aplicaban los antiinflamatorios cuando el paciente ya estaba en la UCI. Y eso, en el rango de una semana, ellos pudieron corregirlo y se dieron cuenta en ese momento de que si los antiinflamatorios se aplicaban al inicio, cuando el paciente llegaba, antes de que se agravara, pues las probabilidades mejoraban mucho. Reitero, no sé si eso sigue siendo una cosa que está recomendada. Es solo un ejemplo que lo traigo a colación. Es un ejemplo. Bueno, hay cosas que se van aprendiendo durante el camino del tratamiento del virus que vamos a tener, que van a ser relevantes a la hora de determinar si la conducta se ajustó o no se ajustó a un estándar. Y allí Begoña adelantaba que, claro, esto no es nada fácil porque la información es contradictoria, porque es parcial, porque quién sabe, solamente esto se podía decir de pacientes mediterráneos porque su genética, claro, esta es la complicación o complejidad que vamos a tener que afrontar. A mí me parece que si no se tenía conocimiento, entonces es el lugar de aplicación de esa causal de exoneración de responsabilidad que, al menos en Chile, está en la ley 19.966, que es la que se conoce como riesgos del desarrollo. No se puede responsabilizar a los prestadores por haber provocado daños, son daños que son causados por conductas que luego se saben que son negligentes, pero que al momento en que se produce la acción que se reprocha, no se sabía. Y por lo tanto se exonera. Esta es una regla que en Chile se ha aplicado muy poco y que yo creo que y que creo que va a tener aplicación masiva en estos casos, porque, reitero, el problema que nosotros tenemos acá más grave es un problema de información. Nosotros no sabemos cómo se comporta, y por lo tanto estamos ajustando cada día los protocolos y ajustando las conductas, y otra vez los volvemos a ajustar porque lo que funcionó en otro país no funcionó acá, porque nosotros estamos entrando al invierno y vamos a tener temperaturas muy bajas. Otros países están están entrando al verano, que al parecer le viene peor al virus. Pero bueno, lo que sí está claro es que a nosotros nos va a venir peor el invierno porque se va a juntar con otro tipo de enfermedades respiratorias y vamos a saturar más los hospitales. Y en relación a esto, a cómo se ajustan o cuál es la conducta esperable y cómo la ajustamos, a mí me parece que hay otro tema que es muy interesante de reflexionar, y también lo mencionó Begoña, que es el de qué tipo de conductas es la que nosotros esperamos de
de los equipos médicos, si nosotros esperamos conductas heroicas o no. Porque, ¿cómo decir esta parte? Para poder tener conocimiento hay que experimentar, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que saber si queremos a equipos médicos actuando defensivamente. O sea, si nosotros hacemos mucha presión sobre el área de la responsabilidad, nosotros podríamos generar que los equipos entonces se comporten defensivamente y eso podría generar un efecto perverso. Por supuesto que todos estos casos se van a dar en 2, 3 años, es cuando esto llega a los juicios y ahí es donde se tendrá que ver eso. Pero yo creo que conviene al menos pensarlo, ¿no? Yo era más de la idea de decir, sí, compórtese heroicamente, y ahora que escuché a Begoña, me lo empecé a repensar. Dije, bueno, a lo mejor no necesitamos tantos héroes. Pero sí les doy como dato que, por ejemplo, el gobernador de Illinois disparó hace menos de un mes una norma que se llama de inmunidad civil, que hace que no se pueda demandar por responsabilidad civil a ningún miembro del equipo médico de ningún rango mientras dure la pandemia, con la intención de soltarle las manos a los equipos médicos para que hagan su trabajo, para que no tengan tanta presión, bueno, para que esto no sea una cosa añadida. No es que estoy diciendo que me encanta la norma ni estoy tomando partido, se lo digo como un insumo que vi por ahí que me pareció interesante, ¿cierto? Que se ha hecho en el mundo. Ni siquiera creo que una norma como esa pasara a un test de constitucionalidad. Ahí Tomás quizás pueda decirnos algo luego. En Chile, ¿ven? Eso sería de alguna manera decir que no estaría garantizado realmente la integridad física y psíquica de las personas, pero a lo mejor en una pandemia uno podría bajar la protección de la integridad física y psíquica de una persona, atendiendo a que vamos por el bien del grupo, que son los dilemas que se nos van a presentar, ¿no? El dilema de la última cama y todas estas cosas encierran este tipo de ponderaciones donde lo colectivo prima por sobre lo individual. Y bueno, y para terminar simplemente decir que por supuesto hay muchas reglas de seguridad, sobre todo de manejo de pacientes, que si se transgreden van a generar responsabilidad, eso está claro. Hay ya unos casos graves por allí donde pacientes van con síntomas a los centros hospitalarios y no les hacen los exámenes y 8 horas después fallecen en su casa con problemas respiratorios. Yo creo que esos casos son casos claros de responsabilidad y que ahí no habría grandes problemas. Los problemas, y con esto ya termino, vuelvo al inicio, van a ser problemas con actuaciones que se hicieron en contextos de desinformación o desconocimiento. Eso tenía yo que decirles. Muchas gracias, Hugo. Muy interesante. Vamos a tratar de preparar una respuesta, pero para más adelante, sobre el tema constitucional que plantea. 2 cuestiones. Les reitero que si quieren hacer preguntas me pueden mandar chat, general o directo a mí, me da lo mismo. Igual al final levanten la mano con el sistema Zoom para hacer preguntas a los panelistas. Les recuerdo que terminada la presentación de Manuel, les voy a dar a ellos la posibilidad de preguntarse, complementar o comentar lo dicho por los otros. Así que después de eso pasamos a las preguntas. Manuel, somos todos ellos. No sé si te lo puedes activar tú, te lo tengo que activar yo. Ahí Gracias. Sí, dale. Bueno, partir por supuesto agradeciendo a Begoña y Hugo que hayan aceptado nuestra invitación de participar en este tercer coloquio que organizamos en AJP y su buena disposición para compartir su tiempo y conocimientos en responder una de las tantas preguntas que rondan en esta época de COVID, como en este caso es cuáles son las conductas que generan responsabilidad en establecimientos o en profesionales de la salud. Déjenme a ver si alcanzo a iniciar mi cronómetro para no extenderme más de lo debido. A ver, la pregunta que planteamos en este coloquio, digamos, desde luego lleva implícito que existen desafíos, que el COVID plantea, el coronavirus plantea desafíos en la determinación de la responsabilidad civil
de profesionales de la salud y de centros asistenciales. Por eso en los próximos 10 minutos quiero compartir con ustedes el siguiente argumento, que es que para afrontar estos desafíos debemos ser capaces de comprender que el COVID puede ser entendido al menos desde dos puntos de vista que han salido en las exposiciones, creo, de Begoña y Hugo. Y cada uno de esos puntos de vista plantea propios retos y preguntas independientes específicas al Estatuto de la Responsabilidad Civil. En primer lugar, el COVID puede ser entendido desde luego como un virus, como una enfermedad. Y la principal característica de esta enfermedad, como os he dicho, es su novedad, es que desconocemos mucho aún de este virus. Bajo esta perspectiva, los desafíos que presenta el COVID se traducen generalmente en dilucidar cómo encasillamos las instituciones que hoy tenemos a una enfermedad nueva, a un virus nuevo. Cómo, insisto, a un hecho nuevo le aplicamos instituciones que tenemos. Y así entonces surgen, como decía Hugo, las preguntas, bueno, la institución de la fuerza mayor de la responsabilidad, ¿se aplica o no al COVID? O en otros ámbitos, ¿puede ser el COVID una enfermedad laboral? ¿Pueden los tratamientos del COVID estar cubiertos por mi plan de salud? En fin, etcétera. Y en el mundo de la responsabilidad civil está el de la fuerza mayor, como recién comentaba Hugo. Uno todavía podría preguntar si el concepto de infección intrahospitalaria podría caber en algún caso de infección dentro de un centro asistencial, en fin. Pero, en segundo lugar, el COVID también puede ser entendido como una pandemia, no solamente como una enfermedad, como una pandemia. Y es en este punto de vista en el que me quiero detener y que nos detengamos todos un segundo, porque desde este punto de vista podemos ver que el COVID va a dejar de ser visto, o la pregunta que plantea deja de ser cómo aplicamos a un hecho nuevo las instituciones vigentes. Ustedes todos sabemos que una pandemia es una enfermedad que se extiende por varios países o que afecta a la mayoría de una población en un territorio. Pero a mí me interesa que junto con esa definición todos entendamos que una pandemia es un problema de salud pública. Y acá debo hacer una prevención y detenerme unos minutos. Por salud pública no me estoy refiriendo a la salud provista por organismos públicos o estatales. ¿Ok? La salud pública es una disciplina que estudia, promueve, diseña medidas para promover, para mejorar la salud de la población. En este sentido, quizás ayuda a entender el concepto de salud pública. El opuesto de salud pública no es la salud privada, es la medicina. La medicina es la disciplina que estudia y promueve mejorar la salud de un individuo. La salud pública es la disciplina que procura mejorar la salud de la población, en general, de nadie en particular. Desde luego son disciplinas que se complementan, pero tienen objetivos distintos. Entonces, ¿cómo la salud pública procura mejorar la salud de la población? Es una disciplina cuyas medidas, las que promueve en general, requieren de altos niveles de coordinación y cooperación. Porque solo así puede irradiar los efectos a toda la sociedad, ¿no? Entonces, para alcanzar esta coordinación, no es de extrañar que la salud pública recurra mucho, y esto ha salido en las exposiciones anteriores, especialmente de Begoña, a la creación de normas como una herramienta para alcanzar esos objetivos. Por eso prolifera la regulación. Por ejemplo, a muchas veces para la salud pública no les basta con que se cree un programa de vacunación. Requiere que ese programa de vacunación sea obligatorio. Porque si no es obligatorio, no se alcanza la inmunidad de grupo para proteger a la población, especialmente aquella población inmunodeprimida que no puede recibir la vacuna. Volvamos entonces ahora al COVID, hecho ese paréntesis. El COVID como pandemia, entonces, hace que la salud pública reaccione, y reacciona con una proliferación de normas. Y creo que eso es evidente, los ejemplos abundan. Pero y más importante que las leyes que ha sacado el Congreso, son las resoluciones, decretos, protocolos y demás que ha sacado el Ministerio de Salud en el último tiempo. Y eso hace entonces, esa profusión de normas, hace que el COVID no solo sea un hecho nuevo que debemos estudiar para saber cómo diablos le hacemos aplicable las instituciones que tenemos, sino que hace que el COVID sea un contexto normativo nuevo. ¿Ok? Y en tanto contexto normativo nuevo, incide en la responsabilidad de los servicios de salud de múltiples maneras. Y me interesa al menos que veamos una de ellas. Y lo afecta, y esto es muy importante, no solo respecto al tratamiento del COVID, sino de todo tipo de tratamientos. Y el efecto, uno de los efectos que yo veo que es importante es el siguiente, que es el COVID como pandemia, como cambio normativo, puede tener como efecto el que conductas que en época pre-COVID, antes,
generaban la responsabilidad de los profesionales de la salud o establecimientos, hoy no lo genere, o viceversa. Conductas que antes no generaban responsabilidad, hoy sí, por el cambio de normas que hay. Y acá creo que es un punto interesante porque se hace palmaria la diferencia en estos dos puntos de vista de COVID enfermedad y COVID pandemia. Porque imaginemos que pudiésemos hacer un catálogo que sirva de guía para todos los profesionales de la salud, en donde enlistemos cada una de las conductas que ellos deben seguir para ser responsables, las conductas que están permitidas y las que no. Cuando aparece una nueva enfermedad, ese catálogo eventualmente nosotros diríamos simplemente crece, se añade un capítulo sobre en este caso el coronavirus, y se especifican qué cosas hay que hacer y qué cosas no hay que hacer. Pero el COVID como pandemia que provoca un cambio normativo, reorganiza entera por completo ese listado, o puede hacerlo. Y déjenme darles unos ejemplos en base a la jurisprudencia chilena. En Quirós con servicio de salud, fue un caso en donde un hombre sufrió la rotura del tendón de Aquiles. En un principio se le indicó cirugía para tratar la lesión, pero finalmente se optó por un procedimiento no quirúrgico, particularmente que se le pusieron yeso. Sin embargo, ese tratamiento no dio resultado, la rotura de tendón no se sanó y quedó con una cojera. Esa persona demandó al servicio de salud y el tribunal acogió la demanda y dijo, y acá cito textual, el procedimiento no quirúrgico adoptado a través de la postura de yeso no fue el idóneo para tratar de manera adecuada la lesión, teniendo en especial consideración que el diagnóstico previo del especialista en la materia demostraba la necesidad de una intervención quirúrgica que en definitiva no se materializó por la falta de camas en el recinto hospitalario. Noten entonces que en este caso el servicio fue responsable por haber postergado una intervención quirúrgica, sustituyendo esta intervención por una no quirúrgica. Y nótese todavía cómo en este caso, para el tribunal el hecho de que no hubiesen camas disponibles no fue razón suficiente para, digamos, exonerar al servicio de responsabilidad. Pensemos ahora este mismo caso en la situación actual. ¿Cómo juzgaría un tribunal ese mismo caso? Especialmente hoy, que en la resolución 215 del Ministerio de Salud ordenó a todos los establecimientos, sean públicos o privados, la postergación de todas las cirugías electivas cuyo retraso no signifique un riesgo grave para la salud del paciente. Que uno podría decir sería el caso eventualmente de la rotura del tendón de Aquiles, ¿no? Este podría ser, no estoy adelantando respuestas desde luego, pero un caso en donde una conducta que en una época pre-COVID generaba responsabilidad, puede ser que hoy no. Y eso no es por el COVID como enfermedad, sino como pandemia. Otro ejemplo. Hay muchos casos en la jurisprudencia chilena en donde se condena a los servicios de salud por los daños que provocan aquellos profesionales de la salud que intervienen sin tener la experiencia suficiente o la especialidad pertinente. Desde luego, entonces, de todos esos casos uno saca la conclusión, bueno, generan responsabilidad civil aquellos daños que provocan los profesionales sin que tengan la experiencia suficiente. Bueno, pero resulta que ahora, en plena pandemia, el Ministerio sacó 2 decretos, el 5 y el 6 de este año, en donde se autoriza a los servicios de salud a la contratación de médicos extranjeros que no tengan su título validado en Chile, e incluso autoriza la contratación de estudiantes que estén cursando 6º año de medicina. De nuevo, no me interesa acá poner en juicio esa política pública, que yo creo que es necesaria. La pregunta es cómo esa reacción de salud pública cambia el juicio que entonces nosotros podamos tener respecto de eventuales daños que pueda provocar algunos de estos profesionales que no tiene o su título validado o ni siquiera el título todavía profesional. Por último, un último ejemplo para alcanzar. En Morales, con Servicio de Salud, Coquimbo, el Servicio de Salud fue condenado por los daños neurológicos que sufrió un paciente, habida cuenta que el establecimiento no contaba con la infraestructura adecuada cuando esa persona sufrió un paro cardíaco. En particular, el servicio no tenía un desfibrilador eléctrico. Este es un caso interesante para el COVID, ¿no? Porque nosotros avisoramos que no vamos a tener la infraestructura suficiente para atender a los pacientes COVID o no COVID. Y lo interesante de este caso es que el servicio fue condenado no solamente porque se constató la ausencia del desfibrilador, sino porque también el tribunal consideró que esa ausencia infringió una norma, un reglamento que mandataba a los hospitales tener
ese tipo de infraestructura. ¿Qué lecciones podemos sacar de ese caso para situaciones que puedan ocurrir hoy? ¿Qué pasará hoy cuando no hayan camas suficientes, camas críticas, ventiladores para atender a la población? ¿Y cómo cambia esa pregunta si tenemos en cuenta que hace solo 10 días la Subsecretaría de Redes Asistenciales sacó una resolución ordenando a los establecimientos privados a duplicar sus camas con ventilación mecánica? ¿Qué pasa si una persona no es atendida en un establecimiento privado que no cumplió con esa norma? ¿Será responsable? ¿No será responsable? ¿Qué pasa si sí cumplió con esa norma, pero de todas formas las camas no son suficientes? Para ir cerrando, en el fondo, lo que quiero destacar es que notemos cómo el COVID no es solo una enfermedad, es también una pandemia que genera un cambio normativo. Y ese cambio normativo genera toda una reevaluación de las conductas que generan responsabilidad o no. Y por eso, en resumen, y ya para volver un poco al título de este webinar, si tenemos qué conductas generan responsabilidad en establecimientos de salud y profesionales de la salud, esta pregunta debemos buscarla no solo en las características del COVID, entendiendo el COVID, sino que también es una pregunta cuyas respuestas debemos buscar en el marco normativo que provoca el COVID como problema de salud pública. Eso. Muchas gracias. Manuel, muchas gracias. Te tengo varias preguntas, si no alcanzo te las hago después, porque está bueno eso del estándar a partir del cambio normativo, ¿no? Me parece interesante. Les doy la palabra a ustedes primero, si quieren complementar algo, comentar. Begoña, si empiezo por ti, ¿Vale? si no te incomoda. No, feliz. Haciéndome cargo de algunas de estas cosas, quiero decir de que yo coincido en esto, que no es solo una enfermedad, porque estamos llenos de enfermedades con incertidumbre, la enfermedad metabólica. Yo podría hacer una lista larga de enfrentamientos con altos niveles de incertidumbre, pero la diferencia de eso, ¿cierto?, es la magnitud del problema y cómo nos compromete sistémicamente. Y por tanto, antes del cambio normativo, va a venir el cambio cultural, o sea, el cambio de la percepción que nosotros tenemos frente al riesgo. Pero a mí lo que más me preocupa es que de los desafíos de la salud pública del siglo XXI, la Organización Mundial de la Salud ya el año pasado estableció, y este año volvió a ponerlo, el año pasado hizo un trabajo bien interesante, pero este año volvió a señalar que uno de los temas emergentes para el siglo XXI es el tema de las enfermedades emergentes como esta. Y que el SARS, y que el MERS, y ahora y lo que viene a corto plazo, ¿cierto?, en un par de años, vendrá otro. O sea que el daño que hemos hecho en el ecosistema, ¿cierto?, ha generado la posibilidad de que aparezcan estas enfermedades globales. Y entonces, esta experiencia que estamos viviendo no va a ser una experiencia de que termina el COVID y viene la vacuna, sino que va a venir otra enfermedad emergente. O sea, el sistema sanitario chileno se debe pensar para el siglo XXI incorporando estas distinciones. Y ahí un mensaje para los constitucionalistas, porque por tanto es un sistema de salud que tiene que dar cuenta de este tipo de emergencia. Esa es la primera. Y la segunda, con respecto a los héroes, yo quiero decir es que hay un montón de gente heroica y hace cosas increíbles. Lo que yo no quiero es que el sistema sanitario le exija conductas de heroísmo, porque las conductas de heroísmo son riesgosas. Lo que nosotros estamos obligados es a tener una ética de la salud, una ética pública, aduciendo que esto es un fenómeno, por cierto, la relación con la población y la salud de la población tiene una ética, que hay instrumentos que podemos tener y que yo creo que si antes teníamos alguna duda de que muchas de estas conversaciones de estandarización, protocolización y conversaciones más en equipo, más colectivas acerca de la salud, hoy con el COVID quedaron, pero hoy nadie se atreve a pensar en un paciente complejo si tú no llamas al comité de ética. Pregunten en los establecimientos cuántas veces llamaban al comité de ética, tomaban la decisión solitos los equipos. Y ahora a nadie se le ocurre porque no sabes cómo enfrentarlo. Fíjate que cada vez que ingresa un paciente, hoy el tener,
con el nombre bien identificado, la identificación del paciente, vieron lo que pasó con las personas fallecidas que fueron intercambiadas, se ponen adentro de una bolsa, tú no siquiera puedes identificar. Por tanto, todas aquellas medidas de estandarización de prácticas, de tomar decisiones colectivas, hoy cobran una fuerza que antes, cuando uno las mencionaba, decía, no, yo opero la hernia, la opero solo, pues. Y la vesícula, ¿qué? Me van a decir a mí, el rey de la vesícula. Y ahora, enfrentado a este problema, ya nadie es tan, ya tienes que buscar otros aliados, buscar personas, equipos de trabajo para enfrentar. Entonces yo digo, quedó para quedarse no solo por el COVID, sino porque van a venir más enfermedades emergentes. Concuerdo que este es un cambio cultural profundo que tiene que llevar los cambios en el sistema sanitario y en la forma que tenemos de resolver las cosas, y que pareciera así a corto plazo que las soluciones van por el lado de lo colectivo, de la discusión, de la estandarización, de tener medios. Hoy está claro qué es lo que es un caso. Hoy está claro qué es lo que es un caso. Y tenemos la definición. Lo que nos van a exigir es que esa definición es la que hagamos. Que el tratamiento no está claro, efectivamente. Lo que yo le voy a exigir al equipo clínico en la Santa es que el tratamiento lo vamos a pensar, vamos a ver cuáles son los factores. Pero la identificación en la urgencia de qué es lo que es un caso sospechoso, esa es imperdonable. Esa sí la tenemos que hacer bien. Que las EPP básicas de lavarse las manos, ponérselo, eso está claro, de que el reuso solo puede hacerse cuando no tenemos otros medios, como el caso del reuso de la N95 que salió normado hace 2 semanas. Solo cuando no tenemos estos críticos, esa cosa, ¿cierto? Esas decisiones colectivas, tú no miras a la gente el alivio cuando sale eso normado desde el ministerio, porque te alivia, dices, aquí hay un grupo de personas que pensó, en fin. Entonces, soluciones colectivas, pensamiento colectivo, estandarización, autocuidado, responsabilidad, trabajo en equipo, en fin, por ahí va el camino para sostener esto que se viene y que culturalmente va a generar un cambio, y yo creo que, y espero, que cambios normativos que den cuenta de una mejor respuesta del sistema sanitario para la medicina del siglo XXI. Muchas gracias, Hugo. Te doy la palabra, si quieres comentar algo, tú me dices. Activa tu micrófono, por favor. ¿Puedes? A ver si... Ahí sí, ya. Sí, ahí sí. Gracias. Sí, es más bien un comentario a propósito del caso del desfibrilador, qué difícil esa palabra, desfibrilador que mencionó Manuel. Ese caso es un caso muy interesante que se dio en Chile porque efectivamente lo que se le reprochó al servicio de salud en ese momento es que su capacidad, o sea, su gestión tenía que ser buena al punto de tener el desfibrilador. Pero en la discusión también la defensa fue bien interesante porque dijeron, bueno, nosotros somos un servicio que no contamos con tanta capacidad económica y por lo tanto no podíamos tener 2. Al parecer sí tenían, pero uno estaba en el piso de abajo y no llegó a tiempo. Y hay otro caso que es similar, pero en el caso era un hospital del sur de Chile donde sí se alegó y se dijo, nosotros no tenemos el presupuesto para tener la cantidad requerida de estos instrumentos. Y entonces yo recuerdo que en aquel momento yo comenté el caso y yo decía que allí la falta de servicio tenía que acreditarse porque el hecho de que fuese un hospital más pequeño del sur de Chile, como se decía en ese momento, no podría validar que tuviesen menos infraestructura de ese tipo, porque en el fondo eso sería decir que los habitantes de esa región tienen un derecho más pequeño o menos derecho a la salud que los de la región metropolitana, por ejemplo. Y a mí me parece que eso sirve para plantear un problema que se podría venir, porque yo estoy viendo que se están localizando mucho los recursos en Santiago,
en detrimento de las regiones, y ese es un problema otra vez estructural del diseño del país, pero que podríamos tener problemas. Hay más recursos acá, menos recursos en regiones, e inclusive cuando estamos saturando acá, estamos enviando los pacientes a regiones ahora, y regiones que en principio tampoco tendrían contagios o tantos contagios. Bueno, y el punto es, Manuel, si tú crees que sería un criterio a tener en cuenta para atribuir responsabilidad, el hecho, pensarlo de esa manera, como que si yo no condeno, estaría diciendo que los pacientes de regiones tendrían menos derecho que los de la capital. Wow. No, desde luego, a ver. El tema de la distribución de recursos a ver, es compleja la pregunta, porque desde luego la inmediata es que no podemos hacer una distinción, no corresponde que hagamos una distinción entre, digamos, categorías de ciudadanos y digamos que algunas regiones del país, por ser lejanas, por no tener población suficiente, en fin, no tienen o pueden no tener acceso a cierta infraestructura, ¿no? Y eso es súper importante bueno, que es un poco desviarse del tema, pero para eso justamente la salud se entiende como un sistema, es decir, como un sistema nacional en donde a lugares que incluso estén en esas condiciones, claro, porque si se tuviesen que defender con sus propias uñas, digamos, está bien, el médico hace lo que puede con los recursos que tiene él ahí, pero un sistema debe ser juzgado no desde el punto de vista individual del profesional que está ahí, sino como sistema integral, y claro, y ahí conecto con la preocupación de Begoña de esto del heroísmo, que me parece que en Chile especialmente las causas de esto también es una larga discusión. Pero falta justamente la mirada sistémica a la salud y tendemos a mirarlo mucho en la relación médico-paciente. Y como por ejemplo, entonces claro, en todos estos problemas exigimos héroes. Pero no vemos que las respuestas deben ser sistémicas, deben ser pensadas globalmente, y por lo tanto, y eso incide en la evaluación que hagamos de las conductas, y eso es lo que Si es que, por ejemplo, en estos casos, no sé si será el caso más puro, pero si el estudiante que está siendo contratado, sin tener todavía su título, y quizás sin tener su experiencia, probablemente va a tener que atender casos muy difíciles. Y quizás vaya a tener que atender casos de los cuales él no tenga todo el conocimiento. Es muy distinto juzgar ese caso y reprocharle llamémoslo así, el daño, la negligencia a él, y hacerlo a él responsable, que entender que él no es responsable, que él puede haber hecho lo mejor que pudo con su conocimiento, pero que de todas formas el sistema puede ser responsable. Estoy especulando porque no corresponde achacarle a ese individuo el daño, pero sí a una institucionalidad donde no supimos tener al personal idóneo en ese minuto, que son dos juicios distintos. Y en eso conecta un poco con el tema de las regiones. En la región hacen lo que puedan con sus recursos, y por lo tanto no debemos reprocharle a los profesionales que estén ahí el esfuerzo que hacen para hacer malabares con ellos. Pero el juicio va al sistema, cómo el sistema deja a esas regiones con esa infraestructura funcionando. Y esos son juicios completamente distintos, que es bueno que no los confundamos, porque si no, claro, pasa que le transferimos la exigencia a los médicos y esperamos que sean héroes, esperamos que sepan todo lo que tienen que saber, que estén al día con todos los papers, es decir, que además de atender, que no sé, 10 horas en el centro asistencial, después se vayan a su casa, lean los papers y eduquen a sus hijos, en fin, o sea, cargamos la mano demasiado en los individuos y desatendemos el sistema. Y debiésemos empezar a mirar entonces, a hacer juicios sobre el sistema y no sobre él. Y ahí es donde surge de nuevo, bueno, la salud pública, que la salud pública es la disciplina, por eso es la diferencia, que se preocupa de tomar medidas justamente que atiendan la salud de todos con medidas sistémicas. Hugo, no sé si quieres comentar, o Begoña, y para dar lugar a las preguntas del pool. Estamos. Perdón. No, estoy bien ya. Dale. Una cuestión que en este webinar es particular,
particularmente especial, que hay personas conectadas en el sistema chileno, así que un saludo especial para ellos. Bien, muchas gracias por conectarse y estar interesado en los temas jurídicos chilenos, que también hay una equivalencia en muchas cuestiones con el sistema jurídico colombiano. Voy a, si les parece, miren, tengo una pregunta a mano alzada y unas preguntas escritas. Según el orden que logré captar, son 3 preguntas escritas antes que la de mano alzada, así que la voy a hacer y después doy la palabra a Isabel Margarita, que estaba con la mano alzada ahí. No sé si una pregunta o un comentario, pero las voy a leer todas para que no haya dudas. Diego Romo dice, no sé si héroes, pero tenemos los profesionales de la salud una obligación de media. Entonces, como no va destinado, si alguien quisiese comentar esa frase, la dejo ahí pendiente. Voy a leer la segunda de Gabriela Novoa. Esta creo que va en privado para mí, pero voy a leerla, Gabriela. Hola Tomás, una pregunta. En el contexto en que estamos, con resoluciones que obligan a los prestadores a aumentar, más que duplicar, la capacidad física de atención ante la falta de personal especializado en pacientes críticos, médico, enfermera, TENS. Déjeme seguir abajo. Y la presión de aquellos especializados, mayor cantidad de pacientes a su cargo, largas horas de trabajo. ¿Qué pasará con la responsabilidad por los errores que se comentan? Comentan o cometan, debe ser, ¿no? Con los errores que se comentan, que pueden ir desde una mala anotación en la ficha clínica hasta un error en el tratamiento, tanto del personal asistencial como del establecimiento. Y, en relación con lo anterior, ¿hay alguna diferencia si el prestador es privado y está sometido a una intervención de la autoridad en su administración? Esa es la segunda. No sé si la tengo que leer, o sea, ¿está bien? ¿O la vuelvo a leer? Está bien, pareciera que está bien. Y la tercera es Javier González. Antes de darle la palabra a Isabel Margarita, dice Tomás, una consulta. Tiene su micrófono abierto, Carolina, la voy a silenciar. Toma, una consulta. ¿Qué sucede con los establecimientos sanitarios en tiempo de pandemia y la problemática de la responsabilidad por falta de servicio? ¿Cómo determinamos el estándar mínimo de cumplimiento? Esa es la tercera pregunta y le doy la palabra a Isabel Margarita Pacheco, que tiene el micrófono abierto. Isabel Margarita, no sé si me escucha bien. Sí, te escucho Dale, bien. muchas gracias. Muchas gracias. Felicitarlos por las ponencias, han sido buenísimas, sobre todo viniendo del mundo de las leyes, que es poco. Yo soy matrona, estoy vinculada a los comités de ética, entonces es poco frecuente, ¿ya? Pero quiero tomarme un poquitito lo que dijo Begoña, que me parece interesantísimo, respecto de cómo hoy día las soluciones, las hemos visto, son mucho más colectivas. Esperamos que en el mundo privado cada vez sea más así también, a diferencia del mundo público que uno conoce, ¿ya? Y que el pensamiento pasa a ser más colectivo también. Y ahí entonces la labor que les cabe a los comités de ética asistenciales. Los comités de ética son entidades consultivas, no vinculantes, ¿ya? Y eso es un tema. Yo creo que se han visto absolutamente sobreexigidos en estos momentos, cosa que me parece buenísimo, porque hasta aquí las cosas que llegaban a los comités asistenciales era porque el comité estaba interesado en algún caso específico, o porque la familia lo pedía, o porque había algún conflicto con la institución, pero no como tema a pensar, ¿ya? Y entonces, retomando también lo que me parece que decía Manuel o Hugo, de cómo la pandemia ha hecho cambiar la normativa, es probable que esto también haga cambiar la normativa respecto a los comités de ética y nos lleve a la acreditación de los comités de ética asistenciales, como es hoy día con los comités de ética científicos, y entonces pasan a ser vinculantes también. Por lo tanto, creo que a lo que nos llega de los comités, si bien es cierto, es un trabajo enorme el que hay que hacer, ya me parece que puede ser una cosa muy positiva lo que nos deja esta pandemia en ese sentido. Muchas gracias, Isabel. Les doy la palabra a los ponentes y después seguimos con las preguntas. Begoña, sigamos en el orden, si te parece. Vale. Dale, que esté muy bien. Yo
cómo hacer cómo estandarizamos, cómo decimos esto es lo que deberíamos hacer en época de pandemia, ¿ya? Yo creo que hay un cúmulo de cosas que son en época de pandemia o no en época de pandemia, ¿ah? Y que trasuntan y que tienen que ver, por ejemplo, con esto de que la atención, ¿cierto?, tiene que ser lo más segura posible, con la mejor calidad posible, centrada en las necesidades de las personas y no del sistema sanitario, ¿cierto? No solo del sistema sanitario, sino que también de las personas. Y ahí aparecen instrumentos que antes los mirábamos, pero en tercera categoría, por ejemplo, instrumentos de responsabilidad compartida. ¿Por qué no ahora? Cuando a la mamá le quitamos la guagua, un COVID positivo a una mamá, le quitamos la guaguita, ella no puede darle lactancia directa. Ya estábamos acostumbrados que la guaguita se quedaba con la mamá, que hacía el apego. Ahora se lo quitamos. Y como el sistema sanitario tiene estas cosas raras, se lo quitamos mientras está en la clínica o está en el hospital, pero después cuando se va a la casa, ahí no sabemos. Pero aquí estamos tranquilos nosotros, aquí no se va a infectar. Entonces, esa conversación tan dura para una mamá es durísima. ¿Por qué no lo hacemos con instrumentos de responsabilidad compartida? Y conversamos y armamos allí una solución entre dos, entre tres, ¿cierto? El papá, la mamá, nosotros, en fin, ahí. Entonces yo creo que hay salida en esto, pero la salida es incluyendo a las personas que atendemos. Y lo que hace ahora el sistema sanitario es excluirla, absolutamente, como que el sistema sanitario frente a la emergencia lo que hace es cerrar filas y convertirse como un ejército y la guerra y no sé qué, cuando la solución de la pandemia también la tienen las personas. Y eso es el error así sistémico de lo que nos está pasando. Entonces, sí, para esto, para la responsabilidad compartida, nuevamente. Entonces, como ahora yo no tengo que hablar no, hablo muy lejanamente con los parientes y con los pacientes, ni te digo con todo esto. Entonces, ¿por qué no introducimos que la gente, pero de verdad, pueda conversar con sus familiares a partir de toda la tecnología que tenemos? Porque eso no es parte de un estándar de servicio que seguriza. ¿Por qué no generamos instrumentos, hacemos instrumentos para la comunicación de verdad con las personas que culturalmente consideramos que no nos entienden? No, hablamos igual. Ahora con esto es peor. Entonces volvamos a esos instrumentos de comunicación. Cuando comunicamos el riesgo, le decimos, mire, usted tiene un riesgo de contraer COVID si se hospitaliza por una apendicitis en esta organización. Usted tiene un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es riesgo alto? Para las personas son unas construcciones teóricas raras. ¿Por qué no armamos la típica cartulinita y ponemos, mira, el riesgo aquí de contagiarse, mira, es del 10%. Entonces, 100 crucecitas, 10, este es el riesgo. ¿Por qué no armamos eso? Entonces yo digo que si bien tenemos que cambiar elementos normativos institucionales, esta es una tremenda oportunidad para poder salir de esta. No se sale cerrando filas y haciendo un ejército, se sale con las personas que atendemos. Y esa es la única salida que tenemos perdurable. A la corta es el ventilador, el último ventilador. Hoy se está ventilando a la gente con máquina anestesia. Yo soy intensivista de oficio, a eso me dediqué 20 años de mi vida. Ustedes no saben lo que es ventilar con una máquina de anestesia. Es horrorosa porque no está hecha para ventilar, está hecha para un pulmón sano, para operar a alguien con un pulmón sano. Eso estamos haciendo, ¿cierto? Y están ventilando a pacientes, ¿cierto? Y los intensivistas, uno para 60 camas. Y entonces hay médicos generales apoyando. ¿Construyamos el estándar? ¿El estándar de eso cuál es? Ah, mira, el estándar es que tiene que haber un intensivista. Y que ese intensivista tiene que conversar con las otras personas. O sea, no puede haber una unidad de cuidado intensivo en turno sin un intensivista que dirija. Ya, ese va a ser el estándar. Esa conversación hay que hacerla ya. Porque hoy está ocurriendo que en algunos lugares puede que a alguien se le ocurra, como ya he escuchado, que no importa, ser intensivista, si total es intubar. Lo que quiero decir es que hoy hay que construir algunos estándares mínimos. Hoy, y esa construcción es colectiva, de nuevo lo mismo de siempre. Entonces,
impresiones de que la pandemia nos da esa oportunidad de mirar el sistema sanitario desde el lugar que lo deberíamos haber mirado siempre, pero estábamos encandilados con el individuo, el apéndice, la lista de espera quirúrgica y cualquier cosa. Eso. Hugo. Vamos con el micrófono. Ahí estamos. Dale. Voy a hacer un pequeño comentario en el orden un poco que mencionaste los comentarios que se hicieron. Alguien decía, no sé si héroes, pero nuestras obligaciones son de medios. Yo creo que es cierto, pero el tema aquí es, bueno, un pequeño comentario. Yo creo que hoy en día, ya que estamos repensando cosas, es bien interesante que repensemos la distinción entre obligaciones de medio y de resultado. Yo escribí muchísimo sobre ese tema y me dediqué años a intentar decir cuándo era de medio y cuándo era de resultado. Fue un trabajo bien frustrante, porque al final de cuentas me tomó mucho tiempo escribirlo. Yo pensé que había hecho un gran trabajo y luego no tuvo la utilidad que yo pensaba para ayudar a los jueces a diferenciar las conductas. Entonces, yo creo que la idea que está detrás es que efectivamente en las prestaciones médicas no hay una garantía como en los contratos patrimoniales, que puede uno decir esto está garantizado con una hipoteca. Pero tampoco dice mucho la idea es que nuestra obligación es de medios, porque eso de alguna manera parece que libera de cualquier fijación de estándar, ¿no? Uno dice, bueno, como era de medios, ya está, no me reclames. Yo no había asegurado el resultado, entonces cualquier resultado cabe. Y yo creo que eso no es lo que se quiere decir, pero es lo que parece quererse decir con la idea de la obligación de medios. Entonces hay que intentar buscar indicadores más precisos de cuáles son las conductas esperables. Y en el contexto de una pandemia, efectivamente, yo tengo la impresión de que deberíamos, no en los casos, porque ahí concuerdo con Begoña, de las reglas que tienen que ver con la seguridad de los pacientes. Yo creo que ahí tendríamos que ir con una responsabilidad objetiva. De hecho, esa es mi opinión, ahí yo me pondría muy fuerte. Pero sí en todas aquellas medidas que ahora se están haciendo con poca información, pero que hay que llevarlas a cabo y tomar decisiones rápidas, y aún institucionales, yo creo que habría que bajar un poco los estándares de conducta porque estamos en mitad de una situación muy, muy desconocida. Respecto de qué pasa con los prestadores privados, yo creo que ahí deberíamos hacer otro de estos seminarios, porque eso creo que es un punto muy, muy importante, porque en el fondo lo que nos hace es que tenemos que indagar el diseño del sistema de salud, ¿cierto? Nosotros en Chile lo que vimos fue una privatización de la salud que se hizo muchos años y que ha ido avanzando a través de mucha legislación, y que lo que ha ido haciendo es traspasando, ¿cierto?, los pacientes de los hospitales públicos a los hospitales privados. Y cuando ahora enfrentamos una pandemia, nos damos cuenta que ya sin los establecimientos privados no alcanzamos a atender a toda la población, y entonces la autoridad toma el control de la red, y dicen, y ahora nosotros vamos a manejar los hospitales privados. Claro, y entonces ahí se presentan interesantísimos problemas de responsabilidad, porque la pregunta es, bueno, ¿y si en el manejo de un hospital privado al que el paciente ha sido derivado porque en el sector público no estaba la cama, se comete la negligencia, es el patrimonio del hospital el que va a responder, del hospital privado, o es el patrimonio fiscal el que debería responder, dado que el paciente está allí por... Estos problemas son problemas que de momento no han tenido respuesta, aunque ya se han empezado a presentar. Ya se han empezado a presentar a propósito
de cuando uno tiene el sistema de libre elección, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando el sistema de libre elección yo elijo el hospital privado y además elijo el prestador privado, pero viene con financiamiento, al menos en parte público? La jurisprudencia chilena ahí no es clara y yo creo que no hay una respuesta clara. También me parece que la respuesta debería ser al menos una responsabilidad compartida. Pero como les decía al inicio, eso es un gran tema de diseño institucional que hay que abordarlo cuanto antes. Y el tema de los estándares, yo creo que esa pregunta efectivamente la tienen que ir construyendo los profesionales de la salud, que son los que saben y los que tienen los conocimientos para ir armándolo. Desde el punto de vista jurídico, los estándares se fijan con una sentencia judicial. Cuando un juez analiza un caso y dice, esta conducta no se hizo y se debió hacer, ahí estaría fijando el estándar. Pero esa es la discusión jurídica. Lo que nosotros necesitamos hoy en día es la fijación del estándar para la guía de conducta hoy en día. Por eso la solución jurisdiccional siempre una experiencia que, bueno, que como toda experiencia llega tarde, ¿no? Ese estándar se va a fijar judicialmente en 10 años, cuando estas cosas lleguen a Corte Suprema, y ya no vamos a haber podido actuar, o no vamos a haber podido tener una guía de actuación para esta pandemia, quizás para una posterior. Así es que yo creo que la responsabilidad está en manos de nosotros ahora y no de los jueces. Y por eso es que creo por allí que efectivamente lo que hay que hacer ahora es una mesa de diálogo y de una mesa para compartir experiencias y conocimientos entre gente de gobierno, gente de oposición, gente de la academia, gente de derecho, gente de políticas públicas y por supuesto los más importantes, los de medicina. Yo creo que eso falta ahora mismo, ¿no? Un mejor foro de discusión y un espacio para el penseque, ¿no? Para aportar acá. Eso. Gracias, Hugo. Manuel, para que voy a hablar lo menos posible, solo voy a hablar ahora para que no da tiempo. Y las preguntas que quedan, que tengo creo que unas 4 o 5 preguntas más. Ya, intentaré ser breve entonces porque creo que varias ya se respondieron. Porque claro, alguien preguntó cómo determinamos el estándar mínimo de cumplimiento. Lo que hemos intentado decir acá es que es imposible dar respuestas generales, digamos, a esa pregunta. Y lo que intenté, digamos, poner el acento es que ese estándar mínimo de cumplimiento no solamente tenemos que determinarlo mirando cuáles son las características de la enfermedad y aprendiendo a ver cómo se trata esta enfermedad, cómo evito el contagio, no solamente mirando ahí, sino también mirando los efectos que ha tenido el COVID como pandemia, como en su fase regulatoria. Y no puedo dejar pasar la oportunidad de una pequeña observación, que no puedo estar sino de acuerdo en la falta que ha existido en Chile de construir soluciones colectivas a los problemas. Y justamente, y ahí conecto, el hecho que surjan preguntas de ¿y qué pasa en el sistema privado y el público? Da cuenta de eso. Porque notemos que en muchos países del mundo existe salud provista por establecimientos privados, si no pasa por ahí. O sea, no solo por ahí. En muchos lados existe eso, pero en muy pocos lados se habla de sistema privado y sistema público como dos mundos paralelos que tenemos que estar haciendo malabares cuando ocurren emergencias como esta. Y eso da cuenta justamente de la falta, de la ausencia de nuestras soluciones colectivas en Chile, que no nos hemos hecho cargo de eso. Y eso, bueno, entre paréntesis, justamente una de las cuestiones que promueve la salud pública, como exige, como les decía antes, como es una disciplina que se procura mejorar la salud de la población, requiere medidas sumamente colaborativas y cooperativas. Una de esas, desde luego, tiene que ver con el diseño de un sistema de salud, pero ese de más largo aliento. Entonces esa será otra discusión y claramente merece otro foro. Y solo como para acotar el tema de la salud privada y pública, bueno, veremos, es un caso también, es uno de los ejemplos que yo tenía
de cómo la pandemia en su fase, perdón, cómo el COVID en su fase pandemia, es decir, en su fase de cambio de normas, pueden estar cambiando las normas del juego con esta resolución, veremos cómo se implementa, del ministro que ha dicho que va a tomar el control de la salud privada. Veremos que en qué se traduce eso, porque depende en qué se traduzca eso, hasta qué punto uno podrá decir que los establecimientos públicos pueden ser o no responsables por lo que ocurra en un privado. Eso estará por verse, no podemos dar una respuesta así ex ante a un caso. No sé, bueno, y es de esperar que si el sector público se va a hacer eventualmente responsable de lo que ocurra en el sector privado, bueno, sea porque estamos avanzando hacia un sistema integral, digamos. Espero que no vayamos a hacer que el Estado responda por lo que pase en el sistema privado sin construir la integralidad del sistema y que sea puro costo para el Estado. Gracias, Manuel. Voy a seguir leyendo, si les parece. Si se llegase a repetir, como la voy a leer para cumplir con la gentileza de agradecer la pregunta. Voy a leer. Juan Kerr nos señala, si se considera que como premisa que no se tomaron todas las medidas por parte del Estado cuando partió esto, ¿es correcto juzgar el caso fortuito de un particular y dejar fuera la omisión de las medidas que tomó el gobierno? Pareciere que no era imprevisto imposible de resistir. ¿Debería, en cambio, demandarse al fisco y no a los servicios de salud en una negligencia de un hospital? Para Hugo, dice. Hugo, solo para ti. Claudia Hermosilla señala, ¿cómo hacemos para transparentar todas estas prácticas para normalizar y estandarizar los procesos? Para que lo conozcan nuestros usuarios, que ellos sepan en qué grado de aseguramiento y calidad de las atenciones se están atendiendo. Ignacio Ríos. Denme un segundo que tengo que ir bajando. Ignacio Ríos. Quisiera hacer una pregunta también, gracias. Estaba... Deme un segundo. Juan Kerr dice, por favor, Tomás, ¿podrías leer también la pregunta que hice a Hugo? La acabo de leer. Gonzalo Frey, gracias Tomás por la invitación. Tengo una reunión a las 17. Muy útil. Ya. Creo que se estaba despidiendo. Muy bien. Gustavo Posel, ¿cuál sería el grado de responsabilidad de quienes dirigen los equipos de salud frente a eventuales errores profesionales sin título validado, profesionales sin experiencia o derechamente estudiantes no titulados? ¿Hay culpa eligiendo? Y, no sé, creo que llevo 3. Voy a leer la última y les doy la palabra, por favor. Existen recomendaciones de la OMS respecto del ejemplo de maternidad y lactancia y COVID. Ojo, no es solo hacer protocolos y soluciones compartidas. No están respetando las recomendaciones de la OMS. ¿Cómo son incorporadas estas en la atención y en las decisiones de dichos comités? Les doy la palabra, ¿no? Begoña, no sé si tú, aparte en el mismo orden, si tú quisieras comentar alguna de esas cuestiones. Yo, a propósito de esto, de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, también le pasa a la Organización Mundial de la Salud que tiene que retractarse, ¿cierto? O sea que frente a este COVID no hay ninguna institución que haya quedado así, que diga alguna verdad permanente por mucho rato. Yo sigo pensando que las recomendaciones son recomendaciones y que uno mirando el contexto, mirando las condiciones, tiene que adecuarlas, y por eso que a mí me parece tan interesante esto de grupos de personas que uno le puede ir a preguntar, que las decisiones sean colegiadas, el comité de ética, y por cierto, la voluntad de las personas. O sea, para una mamá que tiene su hijo después de haber hecho fertilización in vitro durante no sé cuánto tiempo, en fin, el valor de ese acto puede ser distinto en otra condición de una otra mamá con otra condición familiar. O sea, lo que quiero decir es que para mí el tema de la decisión es compartida y de generar este tipo de relación, yo creo que es más eje del sistema sanitario que cualquier recomendación. Lo que a mí me pasa es que frente a estos lugares comunes
los expertos enfrentados al COVID, esa es otra muralla que se va cayendo. Viste que el sistema sanitario está lleno de expertos. Nosotros siempre sabemos lo que tiene que hacer la gente, cómo tiene que ir. La gente no sabe cómo funciona el sistema sanitario, la gente cómo fue al SAPU y no fue a la urgencia, cómo no fue a la atención primaria primero. O sea, como que nosotros decimos cómo deben ser las cosas y somos expertos absolutamente. Frente al COVID, los expertos, parte de la crisis es que los expertos también están afectados. Entonces, cuando uno tiene esa crisis de los expertos, ¿cierto? Las verdades no son tan claras, la única solución más de fondo es la construcción colectiva y la toma de decisiones compartidas con las personas que atendemos. Y ahí no solo las personas individualmente, a mí me encantaría que pudiéramos incorporar en esta pandemia la sociedad civil organizada. Ahí están los grupos de personas organizadas frente a problemas de salud. ¿Qué le está pasando a los crónicos? Que no lo estamos atendiendo, los lúpicos, las personas con movilidad reducida, con problemas articulares y artritis. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Le estamos dando sus terapias? ¿Cómo la están pasando? ¿Quién se está haciendo cargo de ellos? No solo individualmente, sino ellos tienen capacidad de organización. O sea, cómo el sistema sanitario resuelve las cosas más colectivamente. O sea, que yo sí sigo pensando que ese es más eje que la recomendación de quien sea. Yo creo que ese es un eje que llegó para quedarse. Sí, yo voy a ver si, no estoy seguro que entendí del todo bien la pregunta de Kerr, pero sobre todo la primera parte, pero voy a interpretarla. La idea, pienso que se está preguntando es, Jan, ¿qué pasa si nosotros sabíamos qué había que hacer y el gobierno no tomó las medidas que protegiesen al mayor número de personas? Me parece que eso fue lo que quisiste decir. Y claro, ahí el problema inicial es, bueno, no, es que nosotros, no sé quién podría decir hoy en día que ya se sabía lo que se podría hacer. Las respuestas de los gobiernos y de los sistemas de salud han sido de todos los colores y de todos los sabores. Y a toro pasado, como dicen los españoles, ya ahí sí uno podía empezar a decir, mire, y con lo que sabemos ahora habría que haber hecho esta otra cosa. Pero en su momento es difícil decir que se sabía en diciembre o en enero qué había que hacer. Adicionalmente, ahí hay un punto bien interesante, que es la pregunta, porque esa no parece ser una pregunta de negligencia médica, sino una pregunta como de negligencia en el manejo o en la dirección política de la emergencia médica. Entonces, eso es como, uno podría llevarlo a preguntarse si un gobierno podría ser negligente a título, en contexto de responsabilidad civil, por dirigir mal un país. O sea, aquí mucha gente le puede decir, a ver, ¿cómo es eso? Bueno, yo he visto demandas de esas en Argentina. En Argentina se ha demandado a un conglomerado político porque hicieron un proyecto, un programa de gobierno, que luego cuando fueron gobierno no lo llevaron a cabo. Entonces se les demanda de responsabilidad civil diciendo, mire, el desastre que usted causó a la economía del país y a las personas de este país, entonces usted es responsable civilmente. Bueno, estas demandas no han prosperado allá, o no prosperaron, pero sí es interesante la forma en que se plantea la acción de perjuicios, o la función que se le quiere dar a la acción de perjuicios como una forma de corrección de la acción política. Yo creo que eso es un poco un exceso. Y por lo tanto, creo que hacer responsable a alguien por haber implementado una idea política o una idea, exacto, o un diseño de salud tributario de una idea política, no es en principio un caso de responsabilidad civil, porque en el fondo esas ideas políticas están apoyadas por votos. Ahora, en el caso particular
o pensando que usted dice, no me referiría a una cosa tan abstracta, me refería a algo más particular. La idea es que ya sabemos que si no se cierran los estadios va a haber mucho más contagio. Y cuando ya sabíamos eso, en Chile los estadios permanecieron abiertos. Es otra vez otro ejemplo, no es que sea real. Y entonces, si usted me está diciendo, como ya sabíamos eso, entonces si se podría ser responsable al gobierno o al servicio de salud por las personas que murieron allí. Y si el demandante, o sea, el sujeto pasivo de la acción en este caso, sería el fisco, que creo que esa fue la última parte de su pregunta. O sea, en lugar de los servicios de salud, aquí en realidad no sería un problema de atención a la salud, sino un problema del manejo de la crisis que hizo el gobierno, si usted quiere interior o el que se encargó de la seguridad, que trajo como consecuencia muertes. Y entonces, ¿quién sería el legitimado pasivo? Y si es así la pregunta, yo creo que sí, que el legitimado pasivo tiene que ser allí el fisco, porque el que está actuando es un ministerio, y el ministerio, al menos en Chile, es un órgano centralizado del Estado. Los únicos casos en donde uno podría demandar a alguien diferente del fisco cuando actúa un órgano del Estado es cuando este órgano del Estado sea un órgano que se llama descentralizado, es decir, que es un órgano que tenga personalidad jurídica y que tenga patrimonio propio. Fuera de esos casos, se ha discutido últimamente muy fuertemente si uno podría demandar a los hospitales en lugar del servicio de salud, que es el órgano descentralizado. Y en ese sentido hubo una jurisprudencia muy fuerte hasta 2018 que decía que sí, que los hospitales que eran autogestionados en red eran sujetos pasivos de la acción en lugar del servicio de salud, dado que en el diseño se les había dotado de se decía por ahí, una especie de personalidad jurídica. Aunque no la tenían, sí les habían dado una especie de patrimonio de afectación. Pero del 2018 a la fecha, esa tesis ha sido revertida en la Corte Suprema y ya se ha vuelto a la idea de que el legitimado pasivo es el servicio de salud, aunque el hospital sea un hospital autogestionado en red en el ámbito de la salud. Eso. Manuel. Bueno, Manuel. a mí creo que me queda como la pregunta de todas las que están, para no dejar sin responder o sin algo que decir, la de qué pasa por los errores que eventualmente puedan cometer los estudiantes de medicinas que son contratados, al alero del nuevo decreto del Ministerio que autoriza esta contratación. Y de nuevo, o sea, un poco de respuesta a soluciones generales, digamos, para todos los casos es imposible, todos los casos son una realidad en sí mismos. Lo que sí uno podría decir es que efectivamente, como hay, dijo quien preguntó, voy a intentar explicarlo en términos no legales, porque para todo el público, es que, claro, hay varias etapas que evaluar, ¿no? Por una parte, la atención que dio esa persona, el médico o el estudiante, si es que cumplió o no con la Lex Artis, incluso no podría decir no cumpliéndola, a ver cuál es el estándar de su conocimiento que tenía en el momento de atender al paciente que tuvo frente. Porque también después uno puede hacer el análisis, no de él, sino institucional, por qué la institución puso a esa persona en el cuidado de determinados pacientes, depende, claro, a dónde se asigne. Y ahí, claro, se evaluará cuáles eran las posibilidades, el recurso humano que tenía ese centro asistencial. El director tendrá que dar cuenta de que era la única persona que tenía disponible, porque era eso o nada, que también es una posibilidad también que hay que evaluar. Si no era esa persona, este estudiante, no había más. O, no sé, claro, si llega a acreditarse que no, que efectivamente habían otros médicos disponibles y por una negligencia de cualquier tipo, ya sea negligiendo, porque el médico fue demasiado temerario, perdón, el estudiante fue temerario y quiso atreverse a hacerlo cuando no correspondía, será otro supuesto. Pero lo que me interesa también compartir es estos niveles, ¿no? Primero uno puede evaluar el nivel del estudiante o del médico extranjero sin título, cómo se comporta él. En segundo nivel, el nivel institucional, cuál es el estándar con el cual medimos al servicio en su decisión de poner a ese profesional en un determinado lugar de atención.
Y lo que voy a hacer ahora es especulativo. Todavía podríamos pensar en una eventual evaluación sobre la política pública misma. Y acá quiero mencionar un caso que es súper interesante, a ver si acá lo tengo, Rodríguez con Servicio de Salud Metropolitano Suroriente. Este fue un caso en donde un niño fue vacunado contra la polio. En resumen, a poco tiempo de la vacuna empezó a tener los síntomas de la enfermedad. Empezó a desarrollar poliomielitis. Y bueno, no fue atendido oportunamente, pero dejemos eso en suspenso, en la evaluación de esos hechos. Esas personas demandaron al servicio de salud, y lo que dijo el tribunal en esa instancia, insisto, un caso muy complejo que no se reduce solo a lo que voy a decir, pero en esa sentencia se puede leer que el tribunal señala: no hubo responsabilidad del médico, digámoslo así, el que puso la vacuna. Tampoco hubo responsabilidad, tampoco hubo falta de servicio de parte del servicio de salud. Incluso tampoco hubo una falta de servicio respecto a la medida de política pública, porque la vacunación obligatoria en este caso parece ser una medida razonable y altamente recomendada. Pero este niño tuvo la lamentable condición de caer en ese por ciento que creo que es 1 en 15.000 millones de casos en que reaccionan adversamente a la vacuna. Y el tribunal dijo, pero bueno, ese resultado adverso no puede quedar radicado en esa persona. El Estado sabía que eso era una posibilidad. Esa posibilidad no excluye que sea razonable un programa de vacunación obligatoria, pero no podemos dejar radicado en esa persona, en ese niño, en esa familia, los costos de esa política. Eventualmente, entonces, ahí también hay un espacio que queda abierto para evaluar. Insisto, no estoy adelantando respuestas porque no las sé, es todo un campo abierto, estoy planteando preguntas. Pero uno podría evaluar, en este caso, si uno hace el paralelo con la política de contratación de estudiantes. Uno dice, esa es una política necesaria, porque hoy carecemos de profesionales suficientes, de personas suficientes que atiendan en los distintos centros asistenciales. Como decía antes, es mejor eso a que no haya nadie atendiendo. Pero eventualmente uno también podría decir, bueno, pero los costos que eso genere también es injusto que queden radicados en algunos personajes de la población. Y por lo tanto, podría eventualmente corresponder una indemnización. Pero ojo, que sería importante que quede claro, tampoco no nos dirigamos, no le apuntamos el dedo ni a ese pobre estudiante que está haciendo todo su esfuerzo, ni a ese director de servicio que está con muy pocos recursos atendiendo una pandemia haciendo lo que puede, sino que sería otro tipo de juicio que también podría generar derecho a una indemnización. Esos son 3 niveles que uno podría ver a la hora de evaluar o juzgar políticas públicas, no solamente en el plano de la atención, no solamente en el plano institucional, sino también en el plano de la definición de la política pública. Gracias, Manuel. Hay unas preguntas pendientes. Si ustedes me dan el ok, las leo y cerramos ahí, o estamos apurados de tiempo. Le pregunto en particular a Begoña y Hugo. Dice Hugo que sí, Begoña también, dale. Lucas estaba pendiente, que tenía la mano levantada, pero la escribió. Dice, buenas tardes. ¿Habría una colisión entre la supuesta priorización de atención de pacientes jóvenes por sobre adultos mayores y la orden de atender preferentemente a los mayores de 60 años del artículo 5 de la ley 20.584? Javier González vuelve a comentar, también con relación a la responsabilidad de los prestadores institucionales de salud, un antecedente a considerar será su acreditación, si están acreditados, ya que contamos con un estándar exigible. Sigo. Valentina vuelve a comentar, entiendo, no se están respetando las recomendaciones de la OMS en caso de partos, tanto en la separación de la madre e hijo, como en el caso de lactancia. ¿Cómo se sopesa? Con otras dificultades o desconocimiento de los equipos médicos que no le toman el peso a sus decisiones, muchas veces como es la separación madre-hijo o adelantar un parto. Muchas veces solo miedo o desconocimiento de los propios equipos, justificado en COVID.
Juan Kerr señala, perfecto Hugo, muchas gracias. La segunda hipótesis que plantea era la pregunta, gracias por la clara respuesta. Sigo, perfecto. A ver, Valentina pregunta, Valentina va a decir, yo veo casos de falta de servicio en temas de violencia obstétrica. Madre e hijo, etc. Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile. Para ver la posibilidad de reunir. Este es un comentario creo que interno. Ya. Dale, eso sería todo, por favor. No sé si, Begoña, parto contigo nuevamente y agradeciendo tu gentileza. Mira, me voy a referir a esto de los profesionales. Es complejo, porque ustedes me imagino que saben que en regiones cuando podían acreditar falta de alguna especialidad, ponían un concurso, nadie se presentaba, tú le pides a la Seremi que autorice. O sea, hoy lo vemos, pero está lleno de estos saltos al EUNACOM de no... Yo no tengo yo no tengo ninguna objeción en particular de la incorporación de los profesionales. De hecho, yo viví fuera de Chile desde el año 74, desde que tenía 7, 8 años, así que yo no voy a ser la que voy a decir que la educación en otros lugares no es suficiente. Lo único que digo es que hoy está mirado a partir de este esfuerzo, pero que eso ocurre de forma sistemática en regiones y en lugares alejados de Santiago. O sea que esta es una práctica que se ha realizado, por tanto, y que se puede sortear con estos mecanismos. O sea que la institucionalidad que tenemos, a propósito que decía la acreditación y todo, esa institucionalidad tiene una forma de salir y que esa forma de salir hay unos instrumentos y que han sido utilizados por casi todas las regiones del país, incluso por el área metropolitana. Lo que sí me parece que es más irrelevante todavía es que cuando tú incorporas a alguien a esa organización tiene que recibir una inducción, tiene que saber, ¿cierto?, cuáles son los protocolos de esa organización, qué es la forma de trabajo de esa organización, y eso es más riesgoso. O sea, alguien puede estudiar en Harvard, llegar a Chile y no saber cómo viene la insulina, ni que en Chile no están ninguno de los 5 medicamentos más riesgosos, endovenosos, están marcados con ningún color, como ocurre en otros países. Si tú no se lo dices, capaz que él crea que está esperando que esté en rojo o en amarillo, y nunca va a estar ni rojo ni amarillo. Lo que quiero decir es que no solo este tema de la educación formal, como que este espacio de conocimiento del pregrado sino que muchas veces lo más relevante es el approach que nosotros hagamos a la organización, a las condiciones locales, a cuáles son las enfermedades prevalentes y las formas de trabajo. Entonces yo creo que no le pongamos todo el peso de la prueba, como diría un abogado, a eso, sino que también a todas estas otras cosas que son súper relevantes. Y con respecto a lo de la violencia obstétrica, y yo solo decir que en época de COVID, ustedes... los reclamos que hemos recibido, yo soy seca para leer reclamos, creo que ahí hay algo que me empieza a pasar, que me da rabia, a veces me emociona y que no quiero perder, porque es la posibilidad de escuchar a las personas, y lo que uno ha escuchado desde los días en la espera para los pacientes con PCR, desde que los resultados de la PCR están escritos en sánscrito y le decían detectado, no detectado, y la gente te escribía y te decía no entiendo qué significa, eso qué quiere decir, que tengo o no tengo COVID, que es positivo o negativo, o sea, desde el examen, ¿cierto? Los reclamos de la gente porque no entienden, no comprendían las formas de trabajo con respecto a los adultos mayores que los separan, que terminan con demencia, hospitalizados, y que no tienen ninguna forma de conectarse, y que ellos no tienen celular, porque no usan esos celulares, y no pueden comunicarse, y que cuando los comunican con el adulto mayor, ya está casi falleciendo y no tiene lenguaje. Entonces, yo cuando digo la violencia obstétrica a mí me parece terrible, terrible, y creo que es tremenda, es que en esta época de COVID también es un espacio en que puedan ocurrir estas cosas, ¿cierto? Que sigo pensando que es el nivel básico que tenemos que tener, COVID o no COVID, pandemia, emergencia, lo que sea, ¿cierto? Hay un nivel básico que tiene que ver
concentrar la atención en las personas, y en las personas individual y colectivamente. Entonces, yo sigo pensando que las recomendaciones de la OMS y todo, hay que escucharlas y todo, y hay que apropiarse. Y que yo coincido con la persona que escribió que detrás de muchas de estas cosas, de estas prácticas, nuevamente es considerarse experto y dueño de la verdad, y por tanto una posición de poder, y cuando tú tienes una posición y ejerces ese poder ilegítimamente, eso es violencia y de la peor. Gracias, Begoña. Hugo. Sí, yo respecto del tema de lo que se ha venido llamando el dilema de la última cama, es decir, si es que hay que priorizar a pacientes jóvenes frente a pacientes mayores. Bueno, el tema es un tema filosófico, ¿no? Ante un recurso escaso y la posibilidad de que alguien muera, es decir, usted tiene que elegir qué vida vale más. Es una elección dificilísima, terriblemente dura, pero que es la que tienen que enfrentar ahora mismo la gente que está enfrente de los pacientes, porque tenemos menos ventiladores de los que necesitamos. Ahora, yo creo que desde el punto de vista al menos filosófico del problema, en abstracto uno podría decir es preferible o es mejor una vida joven que una vida adulta. Pero creo que en el caso médico, en el caso de COVID, yo creo que la evaluación tiene que ser caso a caso y hay que ahí entregar la decisión a los equipos, a los comités de éticas y a los especialistas médicos que tendrán que elegir entre el paciente que tenga, yo creo, mayores probabilidades de vivir, me parece, esa es mi opinión allí, pero es un tema, creo que es el tema uno de los temas más difíciles de la filosofía moral, ¿no? ¿Cuál es el acto bueno ahí? Y hay también posiciones filosóficas que niegan que haya posibilidad de ejercer un acto bueno ahí, sino que hay dos actos malos. Ese es el tema de la elección. Respecto de la participación de extranjeros y en general de llenar los cupos en Chile, eso es otra vez otro tema importantísimo, grande del sistema de salud chileno. Y que yo creo que esta cosa tiene mucho que ver con una cosa que en Chile se ha negado sistémicamente a regular, que es la ley de especialidades médicas. Aquí en Chile es un sitio muy curioso para la gente que no es chilena. Bueno, yo soy de origen panameño, nacionalizado chileno, vine aquí precisamente a estudiar sistemas de salud y me quedé a vivir acá. Así es que conozco bien digamos, cómo es el cuento, o me lo tuve que estudiar porque no entendía cómo funcionaba. Pero acá, normalmente, los que acreditan las especialidades son como especies de colegios de especialistas que manejan las becas y los cupos que se pueden estudiar. Y por lo tanto, hay un control de la cantidad de especialistas que surgen. Y por eso, normalmente, o esa es una de las causas, no quiero decir la única, yo tampoco soy un especialista en el área, pero eso es una cosa que se sabe, faltan muchos cupos y no se puede hacer una planificación general de cómo llenar los cupos y finalmente, como dice Begoña por ahí, al final se echan manos de cosas que no están en el diseño institucional, pero que sirven para parchar los cupos normalmente en regiones y seguir adelante. Entonces yo creo que ahí es un tema de que esta pandemia nos puede ayudar a enfrentar derechamente el tema, conversar y ver cuál es el mejor sistema que se puede tener para proveer los especialistas que el país necesita, tanto en la capital como en regiones. Es un tema pendiente que le está llorando hace mucho tiempo al sistema de salud chileno. Y sobre el tema de la violencia obstétrica, yo creo que esos casos, simplemente como dato, se los doy acá, es importante que se afronten desde el punto de vista de los derechos de la mujer, como un tema de género.
¿Por qué? Porque en el fondo mucho de la violencia obstétrica tiene que ver con un defecto cultural o con una malformación cultural, tanto de hombres como mujeres que atienden a las embarazadas, de que no están entendiendo que la mujer tiene ciertos derechos particulares. Y el enfoque de género de esto es clave para provocar o para entender y para llevar adelante el cambio cultural que se requiere para resolver estos casos. Y en este contexto, yo les recomiendo que vean, hay un caso que se falló en el 2017, me parece que se llama Rosas Bahamondes. Yo les podría, si ustedes quieren, después dar los datos del caso, que es un caso que falló un juez, el juez de Ancud, el juez de letras de Ancud, donde hay una señora que tenía 23 años, algo así, y ella tiene un hijo, y el embarazo que viene teniendo es un hijo que viene con graves discapacidades. Entonces ella deja constancia en la ficha clínica de que ella no quiere tener más hijos y que por lo tanto la esterilicen. Por razones que no quedan del todo claro en el expediente, a la señora no la esterilizan y sin embargo le dicen que la han esterilizado. Y ella tiene este hijo que nace en ese momento con graves discapacidades y 6 meses después está embarazada de nuevo y el siguiente hijo que viene con hidrocefalia. Un caso brutal. Lo traigo a colación porque en ese caso la discusión era ante una demanda de responsabilidad civil si es que el nacimiento de un hijo podría ser considerado un daño. ¿Ven? Y entonces la opinión que es más conservadora en estos casos dice, no, la vida, venga como venga, no puede ser considerado un daño. Y el caso es tremendamente importante porque es el primer caso que hay en Chile donde el juez, muy bien a mi juicio, dijo, aquí no se trata de conceptualizar como daño la vida de la persona que viene con hidrocefalia. Aquí el daño es un daño al derecho de autodeterminación reproductiva de la madre que había decidido no tener más hijos, que había comunicado la decisión a su médico y que el médico no respetó la decisión. El médico, el sistema de salud, piénsenlo institucionalmente si quieren. Y por lo tanto, lo que acabó diciendo el fallo fue que lo que había era una violación del derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo en fase de violación del derecho a autodeterminación reproductiva. Ese fallo se apeló, fue confirmado en Corte de Apelaciones y subió a Suprema y la Suprema lo confirmó. Es, a mi juicio, el único fallo o caso que hay en Chile donde se ha firmado con todas sus letras el derecho a autodeterminación reproductiva de las mujeres. Entonces yo creo que esa es una muy buena vía para solucionar o ir generando cultura y evitar la violencia obstétrica, porque, como les digo, me parece que detrás de la violencia obstétrica hay un problema cultural súper fuerte que tiene que ver con la negación de los derechos reproductivos de la mujer. Eso. Gracias, Hugo. Ahí Lucas puso el rol de la causa 13544-2005 de la Corte Suprema, por si alguien quisiese anotar. 13544-2015, Corte Suprema. Manuel, te doy la palabra. Y vamos cerrando y le pido disculpas si las preguntas que no voy a poder leer. Y vamos, después de Manuel hago el cierre final. Gracias. Y no, o sea, honestamente creo que se abordaron todas las preguntas cabalmente por Begoña y Hugo. Y en honor al tiempo creo que, digamos, concuerdo con muchas de las cosas que se dijeron, entonces prefiero, no tengo mucho que añadir a todas esas respuestas. Y en honor al tiempo prefiero ocupar estos minutos para agradecer a Hugo y Begoña que también que hayan participado acá y hayan dispuesto casi 2 horas de su tiempo para que podamos conversar todos estos temas. Creo que ha sido muy, muy ilustrativo todo lo que ha salido acá en esta conversación. Así que muchas gracias. Tomás. Gracias, Manuel. Sí, Begoña y yo le decía en un comienzo que íbamos a estar entre 1 hora y media, 1 hora 40, vamos a 1 hora 51 minutos, así que les pido disculpas a los dos por abusar de ello. Vamos cerrando, si les parece bien. Ha sido hiper interesante, me parece que hay mucha arista. Me voy a quedar con una que una mezcla de cosas, de pensar el estándar entre lo público y lo privado con los pacientes, la sociedad civil, me parece que es un desafío que se viene
cuál es este nuevo estándar, porque tenemos un estándar, un grado de conocimiento todavía relativo, opera este grado de conocimiento del personal de la salud, que también hay que evaluar cuáles son estas nuevas normas que nos regulan, en el fondo, cuál es la relación con el paciente, el rol de él, la sociedad civil. Me parece que hay un mix de cuestiones que van a determinar el nuevo estándar. Así que muy agradecido a María Begoña, muy agradecido a Hugo, Manuel, como siempre, muchas gracias. Le pido disculpas a Lucas, que tenía 2 preguntas más, pero no nos da el tiempo, y a Valentina, si nos quiere escribir a la oficina, encantado por alguna cuestión, que algo leía más arriba. Así que muchas gracias. Nosotros como oficina encantados de meternos en todos estos temas que mezclan lo jurídico, lo sanitario, la salud en general de las personas. Así que buenas tardes y hasta la próxima. Aviso cuando les llegue un mail invitándolo a algún webinar. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, gracias.